Hace 20 años, en 2002, entre el 11 y el 13 de abril, y en Venezuela, de alguna manera llamaron a los viejos hechiceros e hicieron magia negra. Rompieron un maleficio, medio siglo de Estados Unidos dando golpes en América Latina. Y cuando lo vuelven a hacer, según el modus operandi tradicional, en Venezuela va el pueblo y se echa a la calle y le dice a los oligarcas, a los que habían llamado a los Estados Unidos, o vuelve el presidente o vuestra sangre, la vuestra, no la nuestra, va a llegar al mar Caribe, porque nos hemos cansado de que los que mueren siempre sean los mismos. Y Chávez entonces regresó. Seguramente se equivocó porque decidió perdonar a los golpistas. ¿A quién se le ocurre perdonar a una hiena que te ha atacado por la espalda pensando que con el perdón no va a volver a hacerte lo mismo? Pero Venezuela en el fondo aprendió, y Chávez también aprendió y empezó a repetir que no le iba a volver a pasar lo que le pasó a Salvador Allende. Tomó tres grandes decisiones. La primera, el pueblo tenía que prosperar. ¿Para qué? Para que así un pueblo próspero defendiera a su gobierno. El pueblo también tenía que aprender para que un pueblo aprendido defendiera su propia prosperidad. Y el pueblo tenía también que aprender a defenderse, haciendo que el ejército dejara de perseguir a subversivos y a los pobres y defendiera la Constitución contra los enemigos de la Constitución, que son casi siempre los oligarcas. 20 años de aquella gesta, donde Venezuela hizo valer el Estado de Derecho, que es un mecanismo para frenar los excesos del poder, de cualquier poder, incluido de los que votan todos los días, aunque no se presenten a las elecciones. Algunos dicen que Venezuela es una democracia iliberal, y lo dicen desde España, y lo dicen los que apoyaron, acompañaron y conspiraron en aquel golpe del 11 de abril de 2002. Dicen que Venezuela no es una democracia liberal los que permitieron que el rey emérito robara en España durante 40 años, los que tienen la lista de ladrones afiliados a un partido, el Partido Popular más numerosa de Europa. Lo dicen los que se corrompieron junto a comisarios corruptos para inventar pruebas contra adversarios políticos, fueran de Podemos o independentistas. Lo dicen los que tienen fuera de la Constitución al Consejo General del Poder Judicial desde hace más de 3 años. Lo dicen los que amenazan al gobierno con dejar a España sin luz si se le retiran los beneficios caídos del cielo a las eléctricas. Lo dicen los que amparan los delitos de los curas pederastas e impiden su investigación. Dicen que Venezuela no es una democracia liberal, los que niegan que haya delitos contra las mujeres porque son mujeres. Los que se opusieron al divorcio, al matrimonio homosexual, a las leyes LGTBI e incluso en su día se opusieron a la propia Constitución porque venían del franquismo. Por eso, los que hace 20 años ayudaron desde España al golpe de Estado en Venezuela son los mismos que no querían que Franco saliera del Valle de los Caídos. Estos mismos son los que celebraron el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales y celebraron que se prendiera fuego a 42 ucranianos prorrusos en el edificio de los sindicatos en Odessa. Son los mismos que callaron cuando un tipo de extrema derecha asesinó a 77 jóvenes socialistas noruegos en la isla de Utoya. Y son los mismos que dijeron que no era para tanto lo del tipo que quiso asesinar al presidente del gobierno de coalición en España, Pedro Sánchez, que se estaba exagerando y al que la justicia le acaba de fallar una sentencia con 7 años de cárcel. Estos que echaron de España casi 1 millón de personas en la crisis de 2008, estos que cobraban sobresueldos de dinero público defraudado, estos que llevan la bandera de España en los calzoncillos y las bragas para tener los colores de esa España a la que roban cerca de su propio culo. Estos dan lecciones a los demás de quién es demócrata y quién no lo es. Estos que defienden los derechos civiles han espiado a los adversarios políticos y les han dejado a los bancos robar la propiedad privada, que era el principal derecho civil de los liberales. Estos que defienden los derechos políticos quieren ilegalizar a los partidos, que son la posibilidad de la democracia liberal. Estos que dicen defender la Constitución patean todos los días los derechos sociales, que es la ampliación durante el siglo XX de la democracia. Y dicen, 20 años después de que el pueblo les pusiera en Venezuela en su sitio, que Venezuela no es una democracia como la española. Y sabiendo todo lo que le queda a Venezuela por delante, claro, quizá sea una suerte para ellos que su democracia no sea como la nuestra y tengan allí a esa gente que odia la democracia un poquito más contenida que nosotros. Se pregunta José Luis Martínez Almeida que por qué tiene que dimitir cuando él es la víctima. Cuando les vendieron a 2 euros unos guantes que no valían ni 8 céntimos. Cuando se gastaron 6,5 millones de dólares en unas mascarillas que no costaban ni la mitad. Cuando les colaron 250.000 test de diagnóstico, la mayoría defectuosos, no los querían ni para sus familiares, y además con un sobreprecio del 244%. Cuando no fue él
sino su primo, su hermano, quien marcó el camino a ese par de sinvergüenzas que se llevaron más de 6 millones de euros en comisiones. Pues bien, ya sea por estupidez o por corrupción, la respuesta es que sí, que en democracia debes asumir responsabilidades políticas y que si aún te queda un mínimo de dignidad, un poquito, deberías presentar tu dimisión hoy mismo. ¡Maldita sea! ¡Que me ha robado! ¡Guardia! ¡A eso que me ha robado! Almeida, del partido que sostenía que la gente en las colas del hambre eran unos mantenidos, que negó dinero para las asociaciones que lidiaban con la gente que estaba hambreada en Madrid. Ese Almeida podría haber velado por guardar ese dinero, que era también de esa gente que no llegaba a fin de mes. Porque las únicas víctimas de esta estafa son los contribuyentes, Almeida. 6 millones de euros de dinero público convertidos en relojes caros, en coches de lujo y en algún que otro yate. A lo mejor incluso como una manera de hacer luego más dinero, porque igual a Froilán le compraba a alguien para regalárselo uno de esos coches. Igual que a su abuelo le regalaban yates. Un rico no es nadie sin gilipollas ostentando en algo que haga de pasarela. En Madrid no había oxígeno ni respiradores en los hospitales y miles de ancianos eran abandonados a su suerte, 6.517 muertos en las residencias de Madrid, mientras Alberto Luceño pedía al ayuntamiento una medalla y el alcalde de Madrid felicitaba a Luis Medina por teléfono. Y Almeida, con esa cara de mentiroso, que escupe mentiras cada vez que relaja la boca, defendiendo que la víctima es él. Seremos fascistas, pero sabemos gobernar. ¡Viva España! Lo de fascistas, ¿quién lo va a poner en duda? Pero lo de que saben gobernar, vamos a dejarlo. Cuando les pones a gestionar dinero público es como poner a un zorro a cuidar unos polluelos. Aquellos contratos se aprobaron, como siempre, por la puerta de atrás y en este caso con nocturnidad y alevosía. Ya hay pruebas, el ayuntamiento abrió un grupito de WhatsApp la misma noche del 24 de marzo. ¡Venga, rapidito! Buenas noches, buenas noches. Hemos creado este grupo para aprobar en 30 o 45 minutos un acta de consejo sin presencia física. ¿Para qué vamos a encontrarnos? Deprisa y corriendo. Crearon ese grupo de WhatsApp para informar a los miembros del Consejo de Administración de la funeraria del procedimiento de urgencia, sin comunicar otras ofertas, aprobándose todo en una hora, ocultando información, todo muy normal en la lógica del Partido Popular. No intervine de forma directa ni indirecta en esa negociación, pero respaldo la actuación de los servicios municipales. No hace falta ser fiscal, ni comisario de policía, ni un sagaz sabueso para darse cuenta de que ahí hay algo que huele mal. Tampoco es necesario ser doctor en ciencias políticas para pedir responsabilidades en un asunto tan turbio. Una estafa que salió a la luz porque fueron los bancos, no el ayuntamiento, que estaba diciendo que les habían estafado, pero se callaron la maldita boca. Fueron los bancos quienes denunciaron en un primer momento los hechos porque les alertó el gran ingreso que había metido en la cuenta cada uno de estos dos empresarios. Y entonces avisaron al Servicio de Prevención de Capitales, al SEPLAC, y esta a su vez advirtió a la Fiscalía Anticorrupción. Aquí parece que hay algo raro. Claro, si encima tienes un nombre de aristócrata... Repito, los bancos, no el Ayuntamiento de Madrid. Almeida, ¿todavía sigues defendiendo que no tienes que dimitir? Esta cacería, desde luego, yo creo que no va a terminar. Esto es como una versión política de aquellas comedias románticas del clásico chico conoce a chica, empresario de derechas conoce a chico del PP allana el camino a empresario de derechas, si es invierno con fachaleco y si es verano pues terracita con portero. Lo hemos visto tantas veces. El hermano de Ayuso en la Comunidad de Madrid, la Villa y Corte. En Andalucía, la mujer de Juanma Moreno. En Galicia, la hermana de Feijóo. La familia es lo primero que diría don Vito Corleone, la familia. ¿Y quién aplaudiría? Pues Rodrigo Rato, y Zaplana, y Esperanza Aguirre, y Cristina Cifuentes, Ignacio González. ¿De dónde vamos a sacar para alimentar tantas bocas? Si don Corleone tiene los jueces y los políticos de Nueva York, los debe ceder y que otros los aprovechen. Debe dejarnos sacar agua del pozo. Cierto que puede presentar factura por el servicio. Después de todo, no somos comunistas. ¿Tiene que dimitir a Almeida por no ser comunista y dejar sacar agua del pozo al conde de San Martín de Hoyos y su compinche plebeyo? Pues hombre, ético, lo que se dice ético, no parece. Por mucho que luego aparezca San Chinchón, que es el misterioso empresario chino con nombre de longaniza, que firmó los contratos
y diga que todo se hizo conforme a las 10 reglas de la caballería. Un alcalde democrático no debería estar implicado en estas cosas tan feas. Almeida, compitiendo con Ayuso a ver quién tiene la cara más dura. Qué casualidad que en tema de comisiones siempre hay algún familiar involucrado. Que el político o política del PP sea el último en enterarse y que quien se encarga de asignar y pagar contratos también es de Embavia. Y lo que es más grave de todo, que al final se vayan de rositas porque la judicatura piense que es más importante, no sé, reabrir la financiación de Podemos que cerraron en 2016 o perseguir judicialmente a todo aquel que se atreva a coger en brazos a un bebé de Irene Montero. Que si José Luis Martínez Almeida debiera dimitir, debe venir la calma después de la tormenta. Deben ser los hijos los que vean marcharse antes a los padres. ¿No es verdad, Ángel de Amor, que estos de la bandera hoy en España y esa mano a tu cartera? Los estados son siempre estructuras institucionales heredadas y están llenas de inercias. El Deep State no es sino el estado de toda la vida al que llaman algunos cuando el estado normal liberal no les resulta suficiente. Si alguien piensa que las élites van a dejar gobernar en contra de sus intereses solamente porque han perdido las elecciones, es ingenuo. Y los ingenuos no suelen ser antepasados de nadie porque se los comen. Gonzalo Boyer estuvo en las mazmorras del poder, salió, y eso le hace, para los oligarcas, a alguien peligroso. Un saludo y gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera, Gonzalo. Gracias a ustedes. Estados Unidos espiaba a sus socios europeos y el gobierno de España espiaba o espía a sus adversarios políticos. Eso no parece muy liberal. No, bueno, en realidad es una disfunción sistémica. Nosotros todavía no tenemos claro quién dentro del Estado es el que lo hace, si estos van por libre, si es una cuestión coordinada del gobierno, pero lo que está claro es que una parte o todo el Estado ha estado espiando a un grupo concreto de ciudadanos por diferencias políticas. Su teléfono en concreto fue atacado hasta en 18 ocasiones, incluso llegaron a acceder, ¿no?, a su terminal. Eso rompe las garantías de un proceso según se presupone que debe funcionar. Bueno, básicamente han vulnerado el secreto profesional, es decir, han tenido conocimiento de todas mis conversaciones con mis clientes, no solo con los catalanes, y eso genera una disfunción y sobre todo una pérdida de derechos absoluta. O sea, se traspasó una línea roja que solo la saltan los estados que no son plenamente democráticos. ¿Se puede hablar de un GAL digital? Porque es verdad que el GAL te disolvía en cal viva, pero ahora te disuelven en descalificaciones, críticas, en una suerte de muerte civil, mediática y judicial. Bueno, hemos pasado, yo diría que del asesinato extrajudicial que cometían los GAL a los espionajes extrajudiciales que han estado cometiendo. En el siglo XXI es una forma de aniquilar a una persona cuando expones y conoces toda su intimidad. Es decir, si ya saben todo lo nuestro, ¿qué más queda? ¿Qué resguardo tenemos? ¿Qué vida personal tenemos? ¿Qué vida íntima? ¿Qué vida profesional? Porque lo han descubierto todo. El gobierno se escuda en una ley franquista del año 68, ¿no?, firmada por Franco y Carrero Blanco para no dar explicaciones. La transición parece que sigue con sus lodos llenando la democracia de barros. Yo creo que el gobierno no ha entendido que el caso, el Catalan Gate, es una gran ocasión para terminar de hacer una transición real. Es decir, que en base a lo que han determinado instituciones como Citizen Lab y que ha puesto en evidencia The New Yorker, ellos tienen los elementos suficientes para terminar con esta lacra que es los rescoldos de la dictadura. Se está intentando hacer comparaciones con el Watergate, pero todo parece que esto es un poquito más grave incluso que el Watergate. El Watergate es simbólico, es a mi juicio básicamente una, digamos, yo le llamaría incluso un juego de niños al lado de esto. Es que yo creo que la gente no es consciente. Una empresa israelí cogió todos los datos de nuestro teléfono, nos escuchó todos, activó los micrófonos, activó las cámaras de nuestros teléfonos, se lo quedó todo y se lo dio a alguien. Toda nuestra intimidad. En Watergate estábamos hablando de unas intervenciones mínimas, digamos, dentro acotadas. Aquí ha sido todo. Las fotos, los documentos, los contactos, los teléfonos de otra gente, las conversaciones, todo. No nos han dejado nada. ¿Cómo deja España en el ámbito internacional el Catalan Gate?
Bueno, en muy mala postura, porque mire, fíjense que cuando se descubrió el programa de la NSA, Edward Snowden denunció ese programa y se determinó incluso que la señora Merkel había sido atacada, Alemania puso el grito en el cielo y en estos momentos, en estos precisos momentos, el Parlamento Europeo ha acordado revisar los móviles de sus eurodiputados por el Catalangate. Estamos en una situación gravísima y yo creo que pasa como pasa con el cáncer. Si no se habla, parece que no existiera. ¿Espiar a los independentistas hace crecer el número de gente que quiere independizarse en Cataluña? Yo creo que hace crecer el número de gente que se quiere largar de España, de esta España, de una España que es en blanco y negro, de una España del nodo, de una España que no ha entendido que hace más de 40 años debió concluirse la transición, cambiando de raíz el modelo en el que se vivía. El gobierno de coalición de alguna manera rompió una maldición que impedía, en nombre de la transición y del pasado, que determinadas fuerzas políticas llegaran al gobierno. Sin embargo, el Catalangate parece que también golpea esta mayoría de investidura que permitió este gobierno de coalición. Bueno, yo creo que lo golpea en la medida en que hay gente que tiene unos estándares democráticos más exigentes, auténticos estándares democráticos, y otros que tienen unos estándares democráticos flexibles que no son auténticos por definición. ¿Hasta dónde pueden llegar las acciones legales para frenar esta investigación ilegal? Dentro del Estado español nosotros nos esperamos cualquier cosa, pero no midieron. Nuestros móviles fueron atacados en distintas jurisdicciones y se nos intervino ilegalmente las comunicaciones en distintos países. Nosotros vamos a ir a todos esos países, vamos a actuar en esos países y la justicia de esos países no se va a conchavar con las cloacas. ¿Las cloacas son esa policía política del Partido Popular o va un poquito más lejos? Yo creo que el Partido Popular algunas veces se alía con las cloacas, pero las cloacas son un poder en sí mismo y ahora estamos ante la madre de todas las cloacas. ¿Y quién está detrás de esa madre de todas las cloacas? Yo creo que gente que entiende que todo por la patria es más que suficiente para creerse dueños de la verdad, dueños de la patria, dueños de la bandera, dueños de la Constitución, incluso dueños de los recursos públicos para hacer el desfalco que han hecho con este procedimiento. ¿No parece que los medios de comunicación en España le estén dando la suficiente importancia a esta patada en el Estado de Derecho? Bueno, yo me remito a lo que leí hace poco tiempo atrás en un libro que recomiendo mucho, que es El jefe de los espías o El espía del rey, El jefe de los espías, perdona, de Manglano, en el cual él contaba cómo él crea una red de espías en base a periodistas. Cuando él se da cuenta de que no podía contar con sus espías habituales, busca gente que esté en la calle y maneje información. Y yo creo que ese modelo se ha mantenido hasta ahora y por eso hay medios que no van a informar nunca de esto. Viven en otra realidad, una realidad paralela, en Matrix. Y en esta lógica donde medios de comunicación, poderes económicos, una parte de la judicatura, una parte de la policía están podridos, ¿no puede pensarse que este gobierno de coalición es también víctima de este tipo de comportamientos? Yo creo que el problema es que el gobierno de coalición tiene que darse cuenta de una cosa, que están gobernando pero no están mandando. Y cuando uno gobierna pero no manda, asume todo el costo de gobernar sin los beneficios de mandar. Y eso los pone en un lugar muy incómodo. Ahora, si ellos son víctimas de esto, ellos tienen los instrumentos para cambiar esta realidad. Si ellos no son víctimas de esto, pues son copartícipes, cooperadores o encubridores. Es una posición que tendrán que definir ellos. Es que escuchando a Margarita Robles uno tiene la sensación de que hay que defender al CNI sí o sí, haga lo que haga. Mire, todo país necesita un servicio de inteligencia, pero un servicio de inteligencia democrático y sometido a controles y sometido a una legalidad. Yo no sé si ha sido el CNI, no sé si ha sido la Guardia Civil, no sé si ha sido la Policía Nacional o no sé si realmente ha sido un conjunto de todos ellos en una cloaca. Pero lo que está claro es que quien haya sido tiene que responder por estos hechos. Estamos descansando demasiado en la esperanza de que Estrasburgo solvente todos los problemas que el Estado de Derecho en España no es capaz de funcionar, pero no sé si esa es una solución. Bueno, eso es como encargarle a alguien que te pinte la casa cuando tú tienes la brocha y la pintura para hacerlo.
te lo hará tal vez y no te gustará como quede, mejorarlo tú mismo. Yo creo que un Estado maduro, un Estado democrático, responsable, hace por sí mismo los deberes que tiene que hacer para estar a la altura de los socios con los que quiere codearse. Es decir, España se metió en un club, ese club es un club de democracias, es un club con unas reglas, y no puedes saltártelas ni coger unas buenas y otras malas. Hay clubes que tienen cosas que no nos gustan, hay un club de golf que tiene unas chaquetas verdes que me parecen muy horteras, pero si entraste a ese club te tienes que poner la chaqueta verde. Y en este club que se llama Europa, tienes una carta de derechos fundamentales y la tienes que asumir, te guste o no te guste. Ese club también nos ha metido casi en la guerra de Ucrania, por lo menos de momento se están mandando armas a ese conflicto. Ese club no. Quien nos ha metido es la Comisión Europea, que es la parte ejecutiva de ese club, que se ha saltado todas las normas de la Unión para adoptar medidas en las cuales, en lugar de jugar un papel como mediadores del conflicto, nos ha puesto en primera línea de combate. Bueno, pero la Comisión Europea siempre es el poder ejecutivo de la Unión Europea que manda por encima del Parlamento, sin duda alguna, y por tanto parece complicado, ¿no?, que cualquier decisión que tome la Comisión sea cuestionada desde otros ámbitos de la Unión Europea. Bueno, nosotros estamos tratando de ver la posibilidad de cuestionarlo ante el Tribunal General de la Unión Europea, porque creemos que, a diferencia de lo que sucede en España, el Tribunal General de la Unión Europea sí juega un rol democratizador, de establecer unos mínimos democráticos frente al abuso. Es decir, frente a todo poder tiene que haber un contrapoder. ¿Qué pasa, por ejemplo, en España? Frente al Poder Judicial no hay un contrapoder que les pueda exigir responsabilidades. La Comisión tiene un poder muy grande, pero también hay un contrapoder muy grande que se llama Tribunal General, Tribunal de Justicia. Hemos visto a Pedro Sánchez por las calles de Kiev. ¿Qué le parece esa visita? Bueno, sinceramente creo que no estamos midiendo con quienes nos estamos asociando. En esa guerra hay un país agresor, pero a partir de esa agresión, yo siempre he creído que en las guerras nadie termina siendo buenos y malos. En las guerras se cometen muchas bestialidades y envilece a todo el mundo. Más que pasearse por las calles de Kiev, probablemente Pedro Sánchez debería dedicarse a limpiar las cloacas de Madrid. ¿Tiene usted alguna esperanza de que va a interesarse por la suerte del periodista Pablo González, que sigue encarcelado? No tengo ninguna esperanza. No tengo ninguna esperanza de que el gobierno vaya a jugar una carta efectiva en la liberación de Pablo. Eso genera una mirada pesimista sobre las posibilidades que tiene el propio Estado de Derecho, cuando de repente la guerra se pone en marcha. En el Estado de Derecho yo siempre he confiado. Lo que pasa es que dejo de confiar en determinadas personas que son las que creen que pueden actuar más allá del propio Estado de Derecho, ¿no? Vamos a terminar. Acabamos de conocer que Puigdemont comparecerá en el Parlamento para explicar sus relaciones con Rusia. Me parece una excelente idea. De hecho, lo pidió el propio presidente Puigdemont. Yo mismo lo he pedido porque vamos a acreditar que al final las fake news tienen eso, que terminan generando realidades inexistentes. Toda la relación de Puigdemont con Rusia ha sido tergiversado y construido en forma de fake news. Relación. Te puedo asegurar que no ha habido ninguna relación y es bueno que lo pregunten. El presidente Puigdemont no ha tenido ninguna relación con Rusia. Las relaciones que han habido con Rusia son exclusivamente las que se conocen públicamente y están demostradas. Si saben lo que pasa es que la verdad solo tiene un camino. Ahora, que haya medios que se hayan encargado de inflar dosieres policiales de la Guardia Civil y crear realidades paralelas, bueno, también conocemos el informe PISA, también conocemos las propias acusaciones contra usted, las acusaciones contra mí. Es decir, todas esas realidades paralelas que crean las cloacas terminan creándose, pareciendo que fueran reales cuando no lo son. De hecho, en todo momento el presidente ha querido hablar sobre el tema de la no relación con Rusia. Es que la verdad es que es la no relación con Rusia. Habíamos visto muchas cosas en América Latina que nos parecían terribles y están terminando por llegar también a Europa. Ecuador, por ejemplo, es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo, y el cómo se ha usado la lawfare en Latinoamérica. Lula, presidente Lula en Brasil, otro claro ejemplo, se ha usado la lawfare para destruir enemigos, no para contrarrestar
adversarios políticos, sino para destruir enemigos. Y eso es lo que ha llegado ya a Europa. Gonzalo Boyer, esta belicización de nuestra sociedad, no sé si nos permite algún atisbo de esperanza, porque si no teníamos suficiente con la pandemia, con la pérdida de libertades vinculada, ¿no?, a un suceso de esas características, ahora la guerra, ¿no?, más la exacerbación de la vigilancia, más esta condición, ya digo, que dinamita el Estado de Derecho para perseguir a los adversarios, genera un ambiente de guerra a veces caliente, a veces fría, pero al fin y al cabo guerra que parece que va a sacrificar a la democracia. Y además lo primero que se sacrifica es la verdad, se sacrifica el derecho a la información veraz y se sacrifican derechos fundamentales en pos de un resultado que nunca llega, porque en realidad alcanzar la paz es mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer creer. Y sin duda no hay una paz duradera si no hay un respeto a los derechos fundamentales. La alternativa al gobierno de coalición parece que sería un gobierno del Partido Popular de Feijóo con el Vox de Abascal. ¿Tenemos posibilidades de intentar que eso no sea así? Yo creo que hay que intentarlo y creo que también hay otra tercera vía que cada vez la veo más clara, que es el tema de la gran coalición, en la cual entre el Partido Popular y el PSOE, los grandes partidos de Estado que quieran mantener el régimen del 78 y que hagan los esfuerzos necesarios para cohabitar entre ellos. Ya hemos visto cómo terminó eso en Alemania. Gonzalo Boyer, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera, y esta mirada pesimista o realista, bien informada, ojalá que nos permita desde su diagnóstico duro pues encontrar grietas o ventanas por donde discurrir con un poquito más de esperanza. Yo soy un enfermo del optimismo. Lo que pasa es que en estas cosas creo que siendo realistas llegamos antes a darnos cuenta de hacia dónde nos están arrastrando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Yo ya no trabajo para la patria porque es muy aburrido. Te tienen todo el año haciendo la instrucción para luego desfilar media hora. Trabajo para los Estados Unidos. Va, no estoy fijo, les hago chapuzas. Gila hizo chistes sobre la guerra porque lo fusilaron. Un día dijo Mitterrand, el presidente francés, que le había faltado una guerra para ser tan grande como De Gaulle. A los estadistas les gustan las guerras, a los pueblos no. Mueren muchos jóvenes, pero los estadistas son los que entran en los libros de historia. Pedro Sánchez ha dado un salto parecido al que dio en su día Aznar cuando nos metió a los españoles en la guerra de Irak para que él pudiera poner las patas encima de una mesa en un rancho con George Bush. Aznar, a diferencia con Gila, no tiene ni puta gracia. Enviar al pueblo civil que lidera y comanda Zelensky metralletas es arriesgado y no parece que vaya a ayudar en verdad a la gente de Ucrania. A los ucranianos ahora les beneficiaría que se terminase de inmediato la guerra con una paz respaldada internacionalmente. En cambio, una tournée a Kiev al estilo Borrell, el guerrero, o Boris Johnson, el que quiere distraer a su pueblo de su mala gestión, ¿son para qué? Pues eso, para el mercado interno, para las televisiones, para sacar lustre a las medallas, medallas que cada vez parecen más de latón. Pero claro, te la pones al lado en España, como ha hecho Sánchez, de la subida del salario mínimo interprofesional, aunque no sea de él, o de los ERTEs, aunque no sea de él, y parece capitán general. A Pedro Sánchez todo siempre le parece poco, cuando se consigue, aunque en los procesos... Confirmo que viajará a Kiev en los próximos días. Comprenderán ustedes que no pueda darles más información de esa visita, de la agenda concreta de esa visita, fundamentalmente por razones de seguridad. Por motivos de seguridad comprenderán que no pudo dar más información. Vamos, como con el famoso espionaje a políticos y activistas independentistas y de Podemos. Según la portavoz del Gobierno, en España no se espía, no se intervienen informaciones, sino es al amparo de la ley, si se le escapó hasta Villarejo. La verdad es que esto sí que tiene gracia. Me gustaría también subrayar al respecto que España es un Estado democrático y de derecho pleno y, por tanto, cualquier limitación de los derechos fundamentales requiere de un requerimiento, de una decisión judicial motivada. Esto es algo importante para la tranquilidad de la ciudadanía. Y digo yo, si lo que quiere Pedro Sánchez es ganar la batalla de las encuestas, ¿no estaría mejor algo diferente a lo mismo que recibe los aplausos del PP y que recibe las críticas de Unidas Podemos? Pero ¿quién es tu socio de gobierno? Hacer chapuzas para los americanos, como lo del Sáhara, no va a hacerte ganar un solo voto por la izquierda y, en cambio, allana el camino para que los indecisos digan
pues vamos a votar a la derecha porque son los genuinos, y Sánchez lo único que hace es imitarles. Aunque la sintonía con Estados Unidos igual nos permite explicarnos cosas. El gobierno norteamericano espió a los gobiernos europeos, espió a Alemania, a Francia, a España, a Italia, pura lealtad. Y esa senda es la que el gobierno de una democracia occidental como es España ha seguido para espiar desde el gobierno a sus oponentes políticos. ¿Y por qué mira para otro lado Sánchez cuando sus socios de gobierno le están pidiendo una comisión de investigación? Al final va a ser que este Pedro Sánchez, que tiene percha de James Bond, prefiere imitar a Mortadelo o a Filemón, más bien Mortadelo, lo digo por la habilidad con los disfraces. ¿Vienes o vas, Pedro Sánchez? ¿Subes o bajas? ¿Eres de izquierdas o ni de derechas ni de izquierdas? Thank you, President Zelensky, for your kind invitation and for helping us to make this trip possible. Una comisión de investigación que aclare el espionaje sería bueno para la democracia española, igual que presionar desde Europa al Partido Popular por estar pateando la Constitución, imitando a Orbán y alejándose de Macron, por ejemplo, impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez, las elecciones están a la vuelta de la esquina y aquello del no es no ya está demasiado lejos como para que se transforme en votos. ¿Convendría algún gesto hacia la izquierda? No te preocupes, Biden nos va a despreciar igual. Que en Hollywood están buscando un galán para sustituir a Daniel Craig como 007, con licencia para matar. No sería un mal mensaje para la política posmoderna. Si Pablo Iglesias ha pasado de vicepresidente a llevar la puta base, Sánchez bien podría pasar de presidente del PSOE y del gobierno de España a ser el nuevo James Bond. Yo que tú me lo pensaría, con esa percha. Nunca digas, nunca jamás. Hasta la semana que viene, desobedientes.